Le damos la primacía de que nosotros podamos estar reunidos en su templo, congregados como el pueblo santo que somos, como su iglesia. Y pues todo es para darle gloria y honra a Él, porque como bien sabemos, solo de Él, por Él y para Él son todas las cosas. La semana pasada conmemoramos un evento muy importante para toda la humanidad, que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Voy a pedirle que mientras avanzamos, pues busquen en sus Biblias a Juan capítulo 20. Mientras lo buscamos, hermanos, yo quiero comentarles que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es el hecho central de toda la fe cristiana. Sin resurrección simplemente pues no hay cristianismo. La resurrección es esencial para el evangelio cristiano y para la salvación. Si Jesús no hubiera resucitado, nosotros simplemente no hubiésemos conocido nada acerca de Él. Porque si bien ha sido como un parteaguas en la humanidad, hay un antes y un después de Jesucristo, no nada más en la cuestión cristiana, en la cuestión religiosa, sino también en la cuestión meramente histórica. Nosotros y muchos países nos regimos precisamente por el antes y el después de Cristo. Toda nuestra fe y nuestra salvación radica principalmente en esta columna, en este baluarte que es la resurrección. Toda nuestra fe y salvación, como lo dije hace un momento, radica en que creer que Jesús se levantó de los muertos y que Dios lo hizo posible. Pablo en Romanos nos dice que si confesaras con tu boca que Jesús es nuestro Señor y creyeres en tu corazón de que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. La seguridad del reino de los cielos descansa en el hecho de su resurrección. Tenemos la firme seguridad de que como Él resucitó, así también los que estamos en Él seguramente lo haremos en cuerpos resucitados. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en su semejanza de su muerte, así también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Romanos 6:5. Con la resurrección, Cristo derrotó la muerte. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Primera de Corintios 15, del 20 al 21. Jesús ofreció su resurrección como prueba convincente e irrefutable de su deidad. Recordemos en un pasaje de Mateo, cuando los escribas y fariseos le decían: Maestro, deseamos ver en ti señal. Y él le respondió: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre de pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Mateo 12, 38, 40. Al final, mis hermanos, sin la resurrección, nada sostiene nuestra fe. Pablo le escribió a los Corintios: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, y aún estamos en nuestros pecados. Como acabamos de ver en todos estos pasajes, ahí está la columna central que sostiene el cristianismo, que sostiene nuestra fe. Si bien la muerte, para nosotros es importante en la cruz, porque es la salvación de nuestros pecados, la resurrección es la parte esencial. Y como lo mencionamos, si Cristo se hubiera quedado muerto, seguramente hubiera quedado como un héroe más, como una persona más. Nosotros no hubiésemos sabido de Él, como lo mencioné hace un momento, pero es precisamente la resurrección de nuestro Señor la que hace que nuestra fe, que nuestro cristianismo esté todavía congregado 2000 años después. Así que, hermanos, vamos a leer lo que su santa palabra nos dice en Juan capítulo 20. Voy a leer yo, ustedes me siguen con su mirada, del capítulo 1 al capítulo 18. Hoy solamente voy a hablar hasta el 10, pero vamos a leer del 1 al 18 porque vale la pena tenerlo. Y dice la palabra del Señor: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo,
aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, acabamos de leer una porción de tu bendita palabra. Gracias, Señor, porque hemos aprendido y hemos leído y tenemos la esperanza, Señor, de que tú no estás muerto y que tú sigues con nosotros, Padre Santo. Sabemos que sin resurrección nada de esto fuera posible, y tú lo has hecho, Señor, porque eso está en tu plan de salvación para nosotros. Te damos gracias por tu amor infinito, te damos gracias por tu amor inagotable, por tu soberanía. Te damos gracias, Señor, también porque nos permites congregarnos el día de hoy y aprender el mensaje de tu bendita palabra. Abre nuestro corazón, abre nuestras mentes, permítanos estar atentos a lo que tú quieres que nuestros hermanos aprendamos de esto, Padre Santo. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. El tema de la resurrección lo encontramos en los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y todos coinciden de que Jesús resucitó el domingo y que muy probablemente María Magdalena fue la primera que vio resucitada al Señor, pero también coinciden en que María Magdalena fue la primera que vio la tumba vacía. Esto es una parte muy importante en la evidencia histórica, ya que muchas personas no creyentes o que han tratado de erradicar el cristianismo afirman de que esto puede ser una simple teoría, algo vano, algo que no es posible. Y entonces, pues bueno, los que escribieron los evangelios, los que han estudiado sobre la historia, radican precisamente en que el testimonio de una mujer no tenía valor legal en la antigua sociedad judía. Si algunos escritores se hubieran inventado esta historia de la resurrección, pues qué caso tendría haber puesto a una mujer como la evidencia, la primera evidencia de que había visto al Señor resucitado. Así que podemos echar por fuera esa teoría de que esto fue simplemente un invento. Esto es algo muy, muy importante. Es posible también que nadie amara tanto a Jesús como María Magdalena. María era de la región de Magdalia, era un lugar muy cercano, entonces por eso es que a ella se le conoce como María Magdalena. Regularmente a las personas pues se les conocía en ese entonces del lugar, del gentilicio de donde era, ¿no? José de Arimatea, María Magdalena. Él había hecho algo por María que ella no podía olvidar. La Biblia dice que echó fuera de ella 7 demonios. Ella vivía muy agradecida con el Señor y lo único que tenía para él pues era eso, el amor. Ella había pecado mucho, pero también amó mucho. El día de la muerte de Jesús, que fue el día viernes, la palabra dice, lo leemos también en Mateo, que debió haber sido por la hora 9, 3 de la tarde. José de Arimatea y Nicodemo fueron por el cuerpo para llevarlo a enterrar y lo pusieron con lienzos y aloes, y seguramente
pues después de las 3 de la tarde, en lo que hacían esas diligencias, pues ya no alcanzaron a ungir el cuerpo María Magdalena y las demás mujeres, y les llegó el Sabbat, que era el sábado, ¿no? Entonces no podían ellos hacer ninguna actividad el sábado, y por eso se interrumpió. Pero la gran devoción, el gran amor de María la llevó a levantarse muy temprano de mañana el domingo para ir a terminar esta tarea de lo que era ungir al Señor. En la tradición judía también los familiares, si tenés un familiar muerto, podías estar 7 días guardándole luto, pero los primeros 3 días podías ir a visitar la tumba. Y ese fue seguramente uno de los motivos más importantes que llevó a María Magdalena a ir con el Señor, el amor que tenía, la gratitud que tenía con el Señor de ir a ungir y de terminar estos rituales que ellos tenían como tradición judía. Pero ustedes se imaginan, muchas veces nosotros cuando llegamos o vamos a nuestra casa, no podemos imaginar qué hubiéramos sentido si nosotros al llegar viéramos nuestra puerta de la casa abierta. Seguramente nos invade el pánico, seguramente estaríamos pensando alguien se metió a robar o ya me saquearon mi casa. Y María Magdalena precisamente eso fue lo que experimentó al llegar al sepulcro. También los datos históricos nos dicen de que las tumbas no eran tumbas como las que nosotros conocemos ahora, sino que llevaban un sello de piedra como de un molino que pesaba mucho y que necesitaba de muchos hombres para poderlos mover. Aquí hay algo importante que señalar, porque el Señor resucita pues estando la tumba cerrada. Realmente ver la piedra movida, la tumba abierta, no era para que el Señor saliera por ahí. Era porque el Señor quería que otros se cercioraran del evento que acababa de padecer. ¿Cómo podemos deducir esto? Porque más tarde se le aparece a los discípulos cuando dice que están reunidos y tienen las puertas cerradas. 8 días después se le aparece a Tomás y a los discípulos también estando con las puertas cerradas. Estaban encerrados ellos y el Señor aparece en medio de ellos. El Señor no necesitaba que le abrieran la puerta para salir. La puerta estaba abierta para que sus discípulos y la gente que fuera a verla se cercioraran. Tanto es el grado que nos dice Lucas que cuando los guardias vieron la tumba abierta con la piedra movida, fueron corriendo hacia los principales sacerdotes a decirles precisamente lo que acababan de ver. Y los sacerdotes lo que dijeron fue, pues les dieron dinero y dijeron: ustedes van a decir que fueron los discípulos los que tomaron el cuerpo de Jesús y se lo llevaron. Mateo nos dice que esa es la información que se sigue manejando hoy en día con los judíos, que los discípulos tomaron el cuerpo y se lo llevaron. Pero sigamos adelante a ver qué dice la escritura. Dice, y era una situación que María no podía controlar sola. Llegó, vio tan impresionada que la tumba estaba abierta, y lo primero que hizo fue volver de donde había venido. Corrió, dice la escritura, a la ciudad a buscar a Pedro y a Juan. Uno de los detalles importantes también aquí es que a Pedro se le seguía considerando como el líder de la compañía apostólica. Fue al que se dirigió María, seguramente. Y a pesar de haber negado a Jesús, yo me imagino que a esas alturas del partido, a estas alturas, ya todos sabían que Pedro lo había negado 3 veces, tal como Jesús se lo había anticipado. Y no puedo imaginar lo que Pedro podía haber estado sintiendo, pero seguía siendo el líder al que todo mundo se dirigía con él. Tenía que haber algo sobresaliente seguramente en este hombre para seguir al frente de sus compañeros, que después del fallo desastroso que había tenido. Muchas veces nosotros juzgamos a las personas, y principalmente a veces nosotros tenemos a Pedro como alguien impetuoso, alguien irreverente, pero su momento de debilidad no debe impedirnos reconocer que Pedro era un líder nato. Así que Pedro corrió con Juan, y seguramente Juan era más joven que Pedro, por eso es que llegó primero, y vio la tumba a Juan y no entró. Juan también se quedó sorprendido y no podía creer lo que sus ojos estaban mirando. Pero Pedro, como lo acabamos de decir, tan irreverente, no tenía esos miedos. Pedro agarró y lo primero que hizo fue entrar a la tumba y se sorprendió gratamente con lo que vio. Lo que vio era extraordinario. El cuerpo de Jesús no estaba por ningún lado, pero los lienzos con los cuales él había sido envuelto 3 días antes estaban puestos allí. Y no estaban tirados de cualquier manera, no estaban al azar, estaban perfectamente doblados, al igual que el sudario, que no era más que esta toalla, un lienzo con el que cubrían el rostro de Jesús, estaba enrollado en un lugar aparte. Este detalle tan insignificante
Es tan relevante también para echar afuera otra teoría. Si alguien, un hurtador de tumbas, se hubiera llevado a Jesús, no hubiese tenido la delicadeza de enrollar el sudario, de dejar los lienzos doblados. Yo creo que cuando un ladrón va, lo único que le importa es llevárselo. Se lo hubieran llevado con todo y lo que tenía él puesto. Y no les hubiera dado tiempo de guardar ni de dejar nada tan perfectamente ordenado. También viene afuera la teoría de lo que los principales sacerdotes les habían dicho a los soldados que dijeran que sus discípulos lo habían robado. ¿Qué necesidad había de exhibir al Señor llevándolo desnudo con su cuerpo y dejándolo perfectamente doblado todos los lienzos y el sudario que tenían? Quien lo había hecho, lo había dejado y lo hizo cuidadosamente. Vamos a hacer una pausa aquí y vamos a regresar tantito a Mateo 16:21. Porque aquí es importante donde Jesús les dice, y empezó, dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Días anteriores Jesús les había dicho esto a sus discípulos, que era necesario, que tenía que ir a Jerusalén, padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. En Mateo también leemos de que los sacerdotes fueron ante Pilato el sábado y le dijeron a Pilato, Señor, le dijeron, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Así que envía guardias a que sellen la puerta para que no vaya a ser que sus discípulos entren y se roben el cuerpo. Los principales sacerdotes sabían y se acordaban de lo que Jesús había dicho. Pero ¿cuál es lo sorprendente hasta este momento? Los discípulos, los 11 discípulos, María Magdalena no fue en la mañana del domingo para ver si eso que les había dicho el Señor era cierto. María fue por cumplir un ritual. María fue para ungir el cuerpo. Y los discípulos, que eran los que lo amaban, tenían que estar allí el domingo tan temprano esperando cumplir la promesa que el Señor les había dicho. Ningún discípulo estaba ahí. Eso, mis hermanos, nos habla de una incredulidad que tenían los discípulos para las promesas del Señor. Y al día de hoy yo te pregunto, hermano, ¿tú crees en las promesas del Señor también? El día de hoy yo te pregunto si tú crees en la soberanía o simplemente lees la palabra y lees cosas maravillosas, pero en realidad en tu corazón no lo crees. ¿Crees que Jesús resucitó de los muertos y lo crees de corazón, como le dice Pablo a los romanos? ¿O también somos como los discípulos en ese momento que no le creíamos al Señor? Lucas menciona algo maravilloso cuando dice que entran y 2 ángeles le preguntan y le dicen a María, ¿por qué buscan al que está muerto? ¿Por qué buscan al que está vivo? Él no está muerto, Él está vivo. Y esa es una verdad en la que nosotros como cristianos tenemos que descansar. Jesús ha cumplido cada promesa que ha hecho, como lo cantamos hace un momento. Confiamos en sus promesas. Él dijo que vendría, Él vino, Él dijo que sufriría, sufrió, molido fue por nuestros pecados, lo dice en Isaías 53. Vivió, murió, fue sepultado y fue resucitado al tercer día. ¿Por qué no creer que Jesús va a volver? Vivamos con esa esperanza, vivamos con esa promesa, descansemos nuestro corazón en cada promesa que el Señor nos da en nuestras escrituras. Jesús murió ese viernes, pero no se quedó muerto. Jesús murió, pero no se quedó muerto. Jesús no es un héroe del pasado, tampoco es un objeto de estudio, sino alguien con quien puede uno encontrarse y vivir cada día. Hay quienes consideran a Jesús, y yo creo que es parte importante que nos han enseñado y hemos aprendido, de que nuestra meta como cristianos es parecernos más a nuestro Señor Jesucristo. Es el modelo y el ejemplo perfecto, y en verdad lo es. Y para muchos se nos hace imposible, para muchos podemos decir, pero es que pues Él era Dios, qué complicado es para nosotros poder imitarlo. Yo quiero que hagas una pausa y vayas un poco, los que somos ya un poco mayores, y poder recordar cuando íbamos a la escuela y nos ponían estas planas para ensayar la caligrafía, y nos ponían la letra A minúscula, nos ponían los números, y tú tenías que ir con tu lápiz bajando, escribiendo, tratando de imitar lo que estaba puesto arriba de manera perfecta, y te frustrabas porque no lo lograbas, no podías hacerlo.
Bueno, pues lo mismo pasa con nuestro Señor. No podemos a primeras hacerlo y que nos salga igual. Pero qué hermoso y qué maravilloso era cuando tu papá, tu mamá, el maestro venía, tomaba tu mano, te enseñaba cómo hacer la letra, cómo ir de manera perfecta. Eso hace Jesús con nosotros. Viene, nos toma de la mano, nos lleva y nos dice: así es como yo quiero que llegues al camino de la santidad. Jesús no es un modelo de vida, es también una persona que nos ayuda a vivir. Regresamos a lo que dice la palabra y dice: entonces Juan entró también a la tumba y vio y creyó que Jesús había resucitado. Perdón, también estoy igual que el pastor. Entonces entró también, había venido primero al sepulcro y vio y creyó. La tumba estaba vacía, el sudario estaba enrollado, los lienzos estaban perfectamente doblados. Y ahí hubo un acto súbito, como dice la palabra: vio y creyó. Juan creyó no porque había entendido la escritura ni porque se había acordado lo que Jesús les había dicho. Fueron las evidencias, pero fue algo más que verlo, fue el amor que tenía para Jesús, porque recordemos, Juan era el discípulo amado, aquel al que amaba a Jesús, pero también él amaba a Jesús. Se dio cuenta de todo lo que había sucedido. Pareciera como si un velo se le hubiera rasgado, y él se dio cuenta y creyó en ese momento de que Jesús verdaderamente no se lo habían robado, sino que había resucitado tal como él les había dicho. Esa será siempre la mayor gloria de Juan. Fue el primero en darse cuenta y en creer. Seguramente este momento fue al que Jesús se refería cuando Jesús le dice a Tomás: Tomás, porque me has visto, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. El amor le abrió los ojos para leer las señales y la mente para entenderlas. Hermanos, aquí hay una de las más grandes lecciones de la vida. El amor es el gran intérprete. El amor puede captar la verdad cuando el intelecto se mueve todavía inseguro y no sabe para dónde ir. El amor puede darse cuenta del sentido de una cosa cuando la investigación sigue a ciegas. No me dejarán mentir las mamás, los papás, esto que le llamamos nosotros sexto sentido. Cuando tú ves a tu hijo que algo le pasa, es porque es el amor el que nos está moviendo, el amor el que nos está abriendo los ojos para saber que algo le pasa a nuestros hijos. Pero el amor va acompañado del conocimiento. No podemos entender a Jesús ni ayudar a otros a entenderle si no le entregamos nuestros corazones y si no le conocemos de verdad. Es muy diferente conocer a Jesús a saber sobre Jesús. Es muy diferente saber de una persona y conocer de una persona. Tú puedes saber de mí que soy ingeniero, que tengo 44 años, que nací en Bajos del Arenal. Puedes saber muchas cosas de mí, pero quien me conoce, quiero asumir que es mi esposa, porque es la que pasa tiempo conmigo. Bueno, lo mismo pasa con Jesús. ¿Pasas tiempo con Él? ¿Lo conoces? ¿O simplemente conoces al Jesús histórico? ¿Cómo puedo conocer a alguien? ¿Cómo puedo conocer a Dios? Pasa el tiempo con Él. ¿Y cómo paso el tiempo con Él? En oración, leyendo la palabra, entendiendo lo que nos quiere decir. La vida cristiana no es la vida de una persona que sabe de Jesús, sino la de una persona que conoce realmente al Señor. Ni el más grande erudito de todo el mundo, aquel que pudiera conocer al Jesús histórico, pudiera compararse con aquel creyente más humilde que conoce al Señor. El conocimiento y el amor fueron los determinantes para que Juan seguramente se diera cuenta de que Jesús había resucitado. Quiero hacer un resumen con qué nos podemos quedar el día de hoy de todo lo que acabamos de leer. Y yo quisiera enfocarlo en 3 palabras. En creer primeramente. La tumba vacía desafió a los discípulos a creer en lo que Jesús les había prometido. Aquello era tan alucinante que podría resultarles increíble. Y todavía al día de hoy
Sigue siendo un hecho pues similar, porque las promesas de Cristo parecen ser demasiado buenas para ser verdad. Esta duda solo se puede disipar creyendo en la palabra. Y pareciera que cuando leemos esto, Jesús nos dice: cree, 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 cree que Él está vivo, cree, confía en sus promesas. En eso se basa también nuestra fe, en creer. Y Dios es el que nos pone la fe para poder creer. Pero hermano, ya que creíste, ya que sabes, ya que reconoces que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, vivamos entonces como esa persona que cree. Recibimos el Espíritu, demos ese fruto del Espíritu. No es nuestras obras, como sabemos, lo que nos va a salvar, sino de verdad es por la fe. Pero si tú ya creíste, hermano, entonces lo más importante para ti es ahora: sigue y confía en las promesas del Señor. Él va a volver. ¿Cómo lo vamos a esperar? ¿Qué nos va a encontrar haciendo? ¿Nos va a encontrar en la misma vida que teníamos antes de conocerlo, de entregarle a Él nuestras vidas? ¿O nos va a encontrar haciendo o retribuyendo a la comisión que nos dio de ir por todas las naciones y hablarle a todas las personas de estas buenas nuevas, creando discípulos, haciendo discípulos, bautizándolos? Ya que lo tienes, hermano, compártelo, ve, gózate. Cuando algo bueno te pasa en tu vida, tú quieres salir corriendo y decirle a todas las personas: esto me está pasando. Pues lo mismo pasa cuando tú ya has recibido este amor maravilloso de Jesús y que has sido perdonado. Ve, cuéntalo, compártelo. Hay un escritor muy famoso que se llama Timothy Keller, también un predicador, que dice que cuando se pulsa la tecla del evangelio, esta nunca deja de resonar en el corazón. Tú en cualquier parte, en cualquier comida, en cualquier momento, la charla siempre tiende hacia Jesús, porque tú ya lo tienes dentro de ti. Regocíjate, alégrate, gózate, porque la persona que ha encontrado al Señor recibe el privilegio de vivir para siempre en el gozo de su presencia, de la que ya nada, nada lo puede separar. Hermanos, el Salvador resucitado convirtió la tristeza en alegría y la desesperación en esperanza. La tristeza en alegría y la desesperación en esperanza. ¿Y no es eso lo que sigue haciendo Jesús todavía con nosotros? Nos sentimos tristes, pero también nos da alegría. Cuando estamos desesperados, nos da esperanza. Gócense, Jesús nuestro Salvador no está muerto, Él está vivo. Hay un himno muy hermoso que a mí me gusta escuchar y que se llama Porque Él vive. Porque Él vive, dice, no temo al mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Así es como tenemos que aprender a vivir. En unas encuestas recientes dicen que el mayor temor que tiene el ser humano no es pararse en público y hablar, no es perder dinero, son temores muy humanos que tenemos, pero el mayor temor que tiene el ser humano es de morir. Pero hermanos, en Cristo tenemos la primicia de que vamos a resucitar. Vivamos confiados, hemos aprendido que Él cumple sus promesas. Entonces, ¿quién nos detiene? ¿Por qué tenemos miedo a la muerte? Es el comienzo de algo maravilloso y es el comienzo de que vamos a resucitar en cuerpos sumamente maravillosos. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias esta mañana por tu palabra, Señor, por lo que podemos aprender de ella. Porque, Señor, a través de ti y a través de lo que tú has hecho con la resurrección, nos has dado esto, que es un pueblo unido, un pueblo que viene a alabarte, Señor, y que creemos y en el que se cimienta nuestra fe. Creemos firmemente, Señor, en el que tú vendrás nuevamente, que no estás muerto, que estás vivo, y que nosotros tenemos que esperarte con amor, con alegría, con fervor, haciendo lo que tú has ordenado para nosotros. Ponga en nuestro corazón, Señor, la esperanza, la alegría de poder recibirte y de poder hacer cosas que te puedan agradar. Padre, te damos gracias por esta hermosa mañana, te damos gracias por tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Un mensaje de la resurrección de Dios por medio de su Hijo. Ahora antes que vamos a la alabanza,